Argentina y pegaban gritos y yo me sentía argentino. Llegó un momento en que empecé a mirar y me sentía como superior a los demás. Me sentía como lleno de vanidad, de orgullo, de ego, porque me sentía argentino. Casi que como el G4, pues, me sentía igualito. Y me cayó bien. Yo quisiera que nuestro país tuviera esas emociones, esas pasiones, capaz de dar la vida por nuestra tierra, por lo que somos, por lo que significa ser venezolano. Y ahora voy a Argentina. ¡Brasil! Vamos por ti. Y ahí está Neymar. Se me está desinflamando. Fue el mismo que se hizo eso. Yo no le creo a Neymar. Aunque el pelo blanco que metió el gol me pareció genial. El Brasil sin Neymar me gusta. Pero no quiero a Neymar. ¿Por qué será, chico? ¿Por qué le cogí idea a este tipo? Por argentino. Porque me hablé argentino. Ay, Dios mío. Hace falta ego en la vida, chico. Eso lo tenemos todos. Algunos se le hipertrofia. El tuyo es grande, el tamaño. El tamaño sí, pero el ego no tanto como el tamaño. Nosotros solemos conversar mucho con Rafael Simón. Él viene a este programa con mucha continuidad y frecuencia, porque a mí me gusta tu cabeza. Y luego tiene una virtud, Rafael Simón, que él es historiador, no de academia, sino de investigaciones y cosas. Y yo creo, ayer lo decía, lo hablaba con Chubito, que la historia de Venezuela, en particular del continente, es una historia de conflictos, de guerras, de desconfianza. Este es un país de la desconfianza. Tuvo dos figuras, a mi juicio, en la historia hay varias, hay 5, pero 2 que son importantes. Bolívar, que soñó la gran nación latinoamericana, y que la miseria, los peruanos, Santander, Páez, etcétera. Primero Miranda, que fue el gran visionario del continente. Es verdad. Miranda creía en la descentralización, en el federalismo. Pero pongamos a Bolívar, de esa época. La segunda figura importante es Betancur, que vio el futuro. Son los 4 reyes de la baraja, decía el historiador, ¿cómo se llama? El amigo Manuel Caballero. No, el de la casa del pez que escupe el agua. Herrera Luque. Que él narra los conflictos de Miraflores, como el presidente que llega ahí lo que está pendiente es que no lo tumben. Entonces, claro, un país cuyo origen son los caribes, que eran caníbales, un país cuya historia es un conflicto permanente, no entiende el peso de lo institucional. Ayer hablamos del fútbol, ahora fíjate, está automatizado, lo fuera de juego, sí, todo, porque la regla, cumplir la regla sin que un árbitro se venda o la corrupción, cumplir para que el juego sea puro. Y siempre la duda, la desconfianza. Sí, aquí somos así. Fukuyama, chico, tiene un libro, además del fin de la historia, que es el más conocido, se llama Confianza, donde habla de esa virtud, por ejemplo, que tienen las civilizaciones orientales, eso, del espíritu colectivo, del proyecto compartido, de todas estas cosas que lamentablemente nosotros no hemos podido avanzar mucho en eso, porque siempre hemos estado atados a un cisma, a una ruptura. Yo creo que los 40 años anteriores a la llegada de Chávez al poder, por lo menos los primeros 20, quizás es el único periodo donde se intentó el pacto de punto fijo. Fue, yo creo que uno de los pocos intentos serios que hubo por estabilizar, por dar continuidad, por buscar unas metas de desarrollo. Eso, porque era una visión de país. Y creo que Venezuela está ahorita demandando, pero con urgencia, eso. Así es. Porque no solamente que no lo hemos tenido nunca, es que la llegada de Chávez al poder, aprovechando todo el periodo de decadencia, de decrepitud de esa vieja república, se montó sobre la base del discurso cismático, divisor, estigmatizador. Es decir, nosotros estamos muy divididos, muy fraccionados. Y fíjate tú que somos un aquelarre, pues es un todos contra todos. Aquí, por ejemplo, estamos confrontados con el gobierno, pero a su vez hay 50 versiones de la oposición que a veces incluso están más conflictivizados entre ellos. No hablan entre ellos. Hablan entre ellos. Bueno, y cada vez el gobierno entonces lo delata. Yo me reuní con fulano, yo me reuní con... como lo hizo ayer, y no son capaces de reunirse entre ellos. Porque tenemos una carga aquí, eso tiene una explicación histórica, es la carga de caudillismo, de autoritarismo. Mira, hay un capítulo histórico, ¿no? Tenemos que venirnos a la contemporaneidad, que eso es muy mío. Yo creo que la culpa de todo lo que ha pasado en América Latina, y particularmente en Venezuela, la tuvo Fernando VII.
Tú sabes que Fernando, Yo también creo que oye, por ahí hay algo. pero oye, ¿por qué? Fernando VII, a su padre Carlos IV y a Fernando VII los pone presos, Napoleón los hace abdicar y nombra a José Bonaparte. Y empieza lo que en la historia de España se conoce como la guerra civil, la guerra contra el invasor. Esa guerra va a llevar unos años. Durante ese tiempo, por cierto, se aprovecha y se constituyen las Cortes de Cádiz. Y esas Cortes de Cádiz aprueban en 1812 la Constitución Liberal de Cádiz, que es por cierto, una constituyente a la que asistieron hasta representantes de las colonias y que buscaba incluso fórmulas de cómo conciliar el deseo evidente ya de autonomía en las colonias con mantener la relación con la metrópoli. Entonces, ¿qué pasa? En 1814 se expulsa definitivamente a Napoleón y se restituye Fernando VII. Fernando VII lo primero que hace es abolir la Constitución de Cádiz y mandar 14.000 hombres al mando del general Morillo a Venezuela con la idea de la reconquista. Y ahí es donde, ¿por qué digo yo que ahí está? Porque hasta ese momento la guerra de independencia venezolana era fundamentalmente, una guerra civil. No, pero era un proceso dirigido por una élite ilustrada, que era fundamentalmente civil, porque Bolívar deriva en militar por los acontecimientos, pero era una élite civil, Istúriz, Rocio, todos esos grandes pensadores que estaban contaminados del pensamiento de la Ilustración, de todo lo que eran las lecturas de Rousseau, de Montesquieu, de Locke, de todo aquello. Y ahí entonces comienza la deriva militarista de la independencia. Esa deriva militarista va a generar una casta de caudillos militares que luego, a partir de 1821 y más claramente a partir de 1830, se van a repartir el país, porque piensa que es un botín el país. Mira, el diálogo entre Vargas y Carujo, eso es. Ilustra. Ahí está clarito la deriva ya. Las tendencias. No, le dice, usted no tiene derecho. Doctor Vargas, usted estaba estudiando en Edimburgo, nosotros aquí regamos con nuestra sangre, este país nos pertenece a nosotros. La historia de los valientes. La historia de los valientes. Entonces, fíjate tú, como todas las cosas, por eso es que la historia es tan interesante. Yo por eso es que siempre digo que no soy historiador académico ni profesional, sino que utilizo quizás la historia como un instrumento muy importante de análisis político. Porque si bien es cierto que los acontecimientos no son mecánicamente trasplantables ni se repiten, sí es verdad también que todas estas cosas aportan experiencia, aportan lecciones que bien vertebradas en una estrategia pueden ayudar siempre al país a salir Bueno, adelante. fíjate, Cabrujas leía mucha historia, termina siendo un historiador. ¿Por qué? Porque era una manera de entender la audiencia para las novelas. Claro. La personalidad del venezolano. La gente cree que no tiene nada que ver con toda esa historia, pero sí tiene que ver. Totalmente. Hay una cultura, hay una manera de ser que construye un país. Vamos a hablar de eso, porque fíjate que Pérez, Carlos Andrés Pérez, que intentó avanzar, democratizar el país, modernizarlo, es víctima de esas intrigas permanentes de la historia. Su propio partido, los ilustres, ¿cómo los llamaban? El grupo El grupo aquel que era... que después derivó en lo que llamaba el movimiento moral. Así es. Bueno, con Uslar la cabeza. Con Uslar la cabeza, que eran todos ilustres, todos pensados. Bueno... los notables. Los notables. Escobar Salón. Escobar Salón termina...